Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener un tema acerca de los engaños de Satanás que estamos estudiando y vamos a hablar acerca de un tema que hay desde hace mucho tiempo, pero que se ha constituido en un engaño de Satanás y que aún muchas personas todavía siguen en este engaño para este último tiempo. Y antes de desarrollar ese tema, le vamos a pedir a Dios que sea el que nos dirija a través de este estudio y que podamos verdaderamente entender de dónde salió esta doctrina o esta falsa doctrina del futurismo o de una semana que todavía, según para muchas personas, no se ha cumplido cuando ya se cumplió. Antes de iniciar este estudio, vamos a pedirle al Señor que nos dirija a través de su Espíritu Santo. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dirigimos a hacer este estudio, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija conforme a tu santa divina voluntad, y que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, de manera, Padre misericordioso, que ruegue ante a ti, oh Padre, para que nos envíes el Espíritu Santo y tome cerebro y corazón y mente de este instrumento humano que tú estás utilizando para predicar este mensaje, y el cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que van a ver y oír este video, para que todos seamos instruidos en el camino de la salvación y podamos, Señor, entender y podamos, Padre misericordioso, no ser engañados, y que tú, Señor, nos instruyas y que nos perdones todos nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 9, versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces vemos que esto nos habla de la profecía de las 70 semanas, que están cortadas de las 2300 tardes y mañanas que dice Daniel en 8:14, 2300 tardes y mañanas, que se completaron en 1844. Pero estas 70 semanas estarían cortadas de estos 2300 tardes y mañanas, y era un tiempo, un periodo de gracia que Dios le dio después de haber llevado Nabucodonosor a Judá de Jerusalén, lo llevó deportado o cautivo a Babilonia, y después de 70 años iba a volver a ser reconstruido el santuario. Y hasta el Mesías príncipe y hasta la muerte de Cristo y el apedreamiento de Esteban se iban a completar estas 70 semanas. Entonces, todos están de acuerdo en que la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 comenzó la reconstrucción con el decreto de Artajerjes, aunque hubieron dos decretos antes, el de Darío y el de Ciro primero y luego el rey Darío, dieron otro decreto, y Artajerjes dio otro decreto en el año 457 y comenzó a reconstruirse el templo de Jerusalén en Jerusalén. Los judíos subieron de Babilonia, fueron allá y reconstruyeron el templo, y se demoró 7 semanas, que vienen a ser 49 años. Luego de estas 70 semanas seguirían 62 semanas. Estas 62 semanas eran hasta llegar el Mesías príncipe y fuera ungido como el santo de ¿qué? De los santos, por medio de ¿qué? Del bautismo. ¿Del qué? Del bautismo. Jesús fue bautizado en el año 27, teniendo Jesús 30 años. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Entonces vemos que cuando dice aquí tenemos que cumplir toda justicia, era cumplir la profecía. ¿La qué? La profecía de las 70 semanas, que se necesitaba ungir a qué, al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. Jesús fue el único que es el santo de los santos porque vivió una vida santa en esta tierra. Entonces, ahí se completaban 69 semanas en el año 483. En el año 27 se completarían 483 años, porque la profecía habla de día por año. Entonces serían 483 años. Las 70 semanas serían 490 años. Entonces, 7 semanas proféticos son 49 años. Las 62 semanas proféticas vienen a ser un tiempo en el cual se iba a dar para el bautismo de Jesús. Entonces las 70 semanas y las 62 semanas en el año 30, en el año 27 serían 483 años. Quedaría una semana que son 7 años para completar las 70 semanas. Todos están de acuerdo en que hasta el bautismo de Cristo y hasta la muerte de Cristo, entonces se completaría las 69 semanas. Y en el año 31 murió Cristo. Todos concuerdan en esto. Pero lo que no concuerdan más que todo es en la mitad de la semana o en la última semana, cuando murió Cristo. Entonces, muchas personas dicen que en Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la última semana se cumplió en Cristo. La última semana se cumplió ¿en quién? En Cristo, en la mitad de la semana. Cristo, cuando Él vino, le habló de una parábola ¿a quién? A los judíos, que la encontramos en Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, 33 al 43. Mateo 21 nos habla de la siguiente manera. Mateo 21 nos habla de los labradores malvados, de una parábola. Y dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella, y en el lugar edificó una torre y la arrendó a sus labradores. Entonces, esta viña representa a la nación judía o al pueblo de Israel. Pero recordemos que la única que había allá, porque los 10 tribus habían sido esparcidas, entonces había quedado la tribu de Judá. Y Dios había establecido el pacto con Judá, y allá era donde se celebraba todas las fiestas judías, en Jerusalén. Y entonces, cuando fueron deportados, tenían que reconstruir ese templo. Cuando ya vino Jesús, ya estaba reconstruido el templo y vino a cumplir la profecía del bautismo. Y les contó a ellos esta parábola, y ellos les contó esta parábola diciéndoles de la siguiente manera: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para que recibieran los frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. O sea, los mataron, apedrearon. Finalmente les envió a su hijo, o sea, Jesús, diciendo: tendrán piedad, respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apedrémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, les preguntó Jesús. Dijeron: a los labradores
a los malos destruirá y sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leíste en las escrituras, la piedra que los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y cosas maravillosas a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y entonces vemos claramente que Dios les dijo, o Jesús, que iba a quitarles que el reino de Dios, ¿a quién? A ellos. Y les iba a dar esto a un pueblo que diera mejores frutos. ¿Por qué? Porque ellos no habían cumplido. Entonces, vemos que la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 31 nos habla de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 31. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Entonces vemos que la ley ritual era acerca del Cordero y todo lo que se celebraba las festividades en el ¿qué? En Jerusalén. Entonces el Cordero que venía a morir, o sea Jesús, iba a concluir con esta ley ritual. ¿En dónde? En la cruz, cuando Cristo iba a morir. Entonces, cuando Cristo murió, concluyó esa ley ritual. O sea, la ley de muerte de un cordero, de la expiación de los sacerdotes en esta tierra. O sea, el santuario iba a tener su ¿qué? Su fin en el tiempo de ¿quién? De Jesús. Entonces, Dios le dio un santuario ¿a quién? Al pueblo de Israel, pero este santuario iba a concluir. ¿Y cuándo concluyó? Cuando Jesús murió, ¿en dónde? En la cruz. Entonces, el sistema sacerdotal aquí en esta tierra concluyó, aunque el pueblo judío, como no aceptó a Jesús como el Mesías, el Salvador, entonces ellos siguieron con sus ritos y en el año 70, después de Cristo, o sea, cuando Cristo ya había ascendido al cielo, había muerto y había ascendido al cielo y se veía, en el año 70, los romanos vinieron con el general Tito y otro y destruyeron a Jerusalén. El general Tito destruyó a Jerusalén y entonces se acabó el sistema porque ya no había sacrificio, no había santuario. Entonces muchas personas interpretan que el santuario volverá a ser reconstruido en Jerusalén como templo de adoración para los judíos. Pero eso es falso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos habla de eso. No nos habla de que Jerusalén volverá a ser reconstruida como templo, porque el templo era el plan de salvación que Dios le había mostrado al pueblo de Israel y principalmente a Moisés, que era el que iba a verdaderamente ¿a qué? A ser reconstruido, pero en el tiempo de Babilonia. O sea, cuando el pueblo y este santuario fue que vuelto a destruir por el Imperio Romano. Entonces muchas personas hablan de que se levantaron dos jesuitas, uno preterista y otro, que el preterista dice que la destrucción de Jerusalén fue la conclusión, o sea, el del anticristo y todo esto que dicen que era Nerón, y bueno. Y luego se levantó otro futurista diciendo que Jerusalén iba a volver a ser reconstruido. Pero la profecía dice que esto tendría conclusión en la muerte de ¿quién? De Cristo. ¿La muerte de quién? De Cristo. Y que ya no iba a haber más santuario terrenal, porque el santuario era el santuario celestial, porque cuando esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 25. En Éxodo capítulo 25
nos dice de la siguiente manera. Mire cómo nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 25. 25:8 nos dice de la siguiente manera. 25:8. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Y en el versículo 40 nos dice de la siguiente manera. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que el santuario verdadero está ¿en dónde? En el cielo. Y el santuario o la réplica estaba aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Entonces había un sistema de sacerdocio y estaba dividido así: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote entraba al atrio, o sea, hacía el sacrificio en el atrio, luego entraba hasta el lugar santo y asperjaba la sangre, y una vez al año entraba al lugar santísimo. Pero cuando Cristo vino, Él vino y cumplió lo que se hacía ¿en dónde? En el atrio. Se bautizó y murió como el cordero que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Luego, cuando ascendió al cielo, ascendió al lugar ¿qué? Santo, y allá es el sumo sacerdote. Cristo ya es el sumo sacerdote, no aquí en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo. Y luego, entonces allá estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Jesús estuvo ministrando desde el año 31 hasta el año 1844, donde pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero en el cielo es donde está ya ahora el santuario. O sea, un santuario aquí en la tierra ya no tiene que ser reconstruido, porque ya no va a haber más expiación por el pecado, ni va a haber más cuestiones de esas muertes de corderos por el pecado, porque ya Cristo vino y cumplió eso y le quitó, dice Mateo muy claramente, el reino de Dios. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca mejores frutos que él. O sea, que el pueblo de Israel. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo gentil. ¿El pueblo qué? Gentil. Entonces, las 7 semanas fue para reconstruir el templo que había destruido Babilonia. Luego, las 62 semanas era hasta el ungimiento ¿de quién? De Cristo, o sea, con el bautismo. Perdón, con el bautismo. Entonces, quedaba una semana. La mitad de la semana, dice, a la mitad de la semana, dice Daniel, haré cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál era? Lo que se presentaba con el cordero, con los panes sin levadura, todas esas festividades que habían ¿en dónde? En Jerusalén. Con la muerte de Cristo acabó eso. Dice en Mateo capítulo 27 de la siguiente manera. Mateo 27, versículo 51, pero vamos a leerlo desde el versículo 50. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quiere decir? Que cuando el templo, cuando una mano dice que rasgó el velo del templo, quería decir que esos sacrificios y ese templo terrenal que se hacían los sacrificios y todo lo que hacía el sacerdote en el lugar santo y en el lugar santísimo, había que terminar. O sea, ya no habría más santuario aquí en la tierra. Ya no habría más santuario aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo le digo? Entonces, en la Edad Media, cuando ya después de muchos años después, ya Cristo estaba en el cielo y todo esto, entonces, y el imperio romano, que era el que estaba reinando en ese entonces, habían 4 imperios: el imperio de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y estábamos en el imperio romano cuando Cristo vino. Entonces el imperio romano fue destruido por 10 tribus bárbaras. Y luego de esas 10 tribus bárbaras fueron destruidos tres, que fueron los érulos, los vándalos, los ostrogodos, y surgió un cuerno pequeño que es el anticristo, que nosotros lo identificamos como el anticristo, y en los reformadores en la Edad Media lo identificaron como ¿qué? Como el anticristo.
ese cuerno pequeño resultó de, como dice Daniel, en capítulo 7, versículo 25, que nos dice de la siguiente manera. Daniel 7:25 nos dice de la siguiente manera: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces vemos que la persecución, ¿de quién? De los cristianos en la Edad Media. Entonces, en la Edad Media se levantó ¿quién? El anticristo. Entonces, como estamos hablando de la última semana, dice, en Mateo capítulo 10, versículo 5 y 6, nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Mateo 10, 5 y 6 nos habla de la siguiente manera. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando Cristo les habló de esto, o sea, que las 69 semanas y quedaría una semana, entonces Cristo comenzó a predicar ¿el qué? El evangelio. Cristo comenzó a predicar ¿el qué? El evangelio. Pero les dijo a los 12 discípulos que no fueran por casa de qué, por lugares de qué, de los gentiles. Dijo: no vayáis por caminos de gentiles, no vayáis en ciudades de samaritanos, no entréis, sino ir a las ovejas de Israel. O sea, el mensaje de las 70 semanas estaba constituido, dice, para el pueblo de quién? De Israel. O sea, para el pueblo de Israel o Judá. ¿Cierto? Entonces, cuando Jesús comisionó a sus discípulos a predicar, ¿a dónde les dijo que no debían de ir? ¿A casa de quién? A los gentiles, ni samaritanos, sino únicamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, porque las ovejas, o sea, el pueblo de Israel estaba perdido. Se había perdido de la profecía. Entonces, él instruyó a sus discípulos a que no trabajasen entre los gentiles, sino solo entre los judíos. En la ciudad de Israel, la razón era clara. El tiempo de prueba o de gracia para el pueblo de Dios, o sea, los judíos, se terminaría hasta el año 34. Hasta el año 34, donde fue apedreado ¿quién? Esteban. Esteban fue apedreado en el año ¿qué? 34. Esto lo miramos en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 dice de la siguiente manera. En Hechos capítulo 7 nos habla del apedreamiento de ¿quién? De Esteban. ¿Del apedreamiento de quién? De Esteban. Miremos cómo nos dice. Esteban, lo vamos a leer desde el versículo 50. Miremos lo que nos dice de la siguiente manera. Esteban era un diácono que había sido por los que. Entonces Dios les dijo que iba a mandarles a ellos escribas, les iba a mandar a personas para que les siguieran predicando el evangelio. Entonces dice muy claramente que en ese tiempo se convirtió ¿quién? Pablo al evangelio, o Saulo. Miremos cómo nos relata la palabra de Dios. Entonces, en Hechos 7, 50 dice muy claramente, o 51, dice: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ¿no la guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, los escribas y fariseos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces vemos que en el año 34 se completó las 70 semanas. Entonces, en el año 457 comenzó el periodo de restauración del templo judío o del templo de Jerusalén. Duró 49 años después del decreto de Artajerjes, que no se detuvo, sino que siguió y se reconstruyó el sistema judicial, se reconstruyó el templo, se reconstruyó la ciudad, y entonces el pueblo judío volvió a ser una nación aparte, o sea, con su sistema judicial y todo. Luego, las 62 semanas para el ungimiento del Mesías serían 483 años en el año 27. Quedaría la semana y murió Cristo en el año 31. A la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y luego quedaría una mitad de la semana que se completó en el año 34 con el apedreamiento ¿de quién? De Esteban. Entonces, o sea que las 70 semanas se cumplieron en el apedreamiento de Esteban. O sea, no hay una semana de ahí. Pero los futuristas cogen esta semana y la ponen ¿en dónde? En el futuro. Eso es legalismo, eso es algo que no se debe de hacer. Eso no se puede quitar. La semana esa semana no se puede poner en el futuro porque ya fue cumplida. O sea, los 70 años ya fueron cumplidos. ¿Ya fueron qué? Cumplidos. Entonces, después de la crucifixión, después de la crucifixión de Cristo, Esteban fue apedreado y empezó la persecución de la iglesia de Dios en el año 34. Como dice Hechos 13:46. Miremos lo que dice Hechos 13:46. En Hechos capítulo 13, versículo 46, nos dice de la siguiente manera. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, Pablo, cuando apedrearon a Esteban, él fue el que llevó a Esteban y lo puso para que lo apedrearan y daba consentimiento para que se apedreara a quien, a Esteban, porque Saulo comenzó a perseguir a la iglesia y a todos los que hablaban de Jesús los llevaba ante el Sanedrín y ellos lo apedrearon, y ellos fueron los que apedrearon a quién, a Esteban. Pero cuando Pablo le pusieron las vestiduras, dice, a los pies de Saulo, y Pablo viendo este apedreamiento y que el rostro de Esteban resplandeció como el de un ángel, esto impresionó ¿a quién? A Pablo o a Saulo. Y entonces él pidió cartas a los escribas y fariseos y al Sanedrín porque él iba hacia Damasco. Y que si encontraba algunos allá de esos herejes que decía Saulo, entonces los traería para que también lo apedrearan y lo mataran como a quién, o los metieran en cárceles. Con esa misión salió él hacia Tarso. Pero cuando él llegó, iba por el camino, le resplandeció una luz y era Cristo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando él le dijo esto, entonces le dijo: ¿quién es tu Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque al perseguir la iglesia cristiana estaba persiguiendo ¿a quién? A Jesús. Y entonces dice que al resplandor él quedó ciego y fue a una casa, y allá mandó a un discípulo llamado Ananías que le impusiera la mano para que le cayera como escamas que le habían quedado, porque él quedó ciego. Pero cuando Ananías le puso las manos, él quedó ¿qué? Bien. Y ya comenzó ¿a qué? A predicar ¿qué? El evangelio ¿a quién? A los gentiles.
Entonces Jesús les dijo que iba a quitar el reino de ellos y se lo iba a dar a un pueblo que diera mejores ¿qué? Frutos. ¿Cuál era el pueblo? El Israel espiritual, o sea, los gentiles, porque los judíos no cumplieron el mensaje. Entonces, esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, claramente. La palabra de Dios nos está hablando de esto que sucedió con el apedreamiento de Esteban, o sea, la semana quedó completa en el apedreamiento de ¿quién? De Esteban. Entonces, cuando él comenzó a predicar el evangelio, lo rechazaron también ¿quiénes? Los judíos. Los judíos rechazaron la predicación de los ¿qué? De los discípulos. Y entonces miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 44 dice, al día siguiente del día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos de la muchedumbre, se llenaron de celos. O sea, los judíos se llenaron de ¿qué? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sean para salvación, hasta la última de la tierra, y los gentiles felices. Entonces vemos que aquí se está cumpliendo la profecía, que Esteban iba a ser apedreado en el año 34 y el evangelio iba a ser dado a un pueblo que diera mejores frutos. Lo está diciendo la palabra de Dios. Y los judíos dicen que entonces a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero. ¿A quién fue que Dios mandó? Jesús mandó a que les hablasen primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Cuando Jesús murió, todavía les dio la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio de tiempo a los judíos. O sea, esto ya está cumplido. Esto ya se cumplió. No hay que esperar que ya vaya otra semana o otra media semana en Jerusalén, porque ya esto se cumplió. Porque Jesús, aún después de haber subido al cielo y haber muerto y haber subido al cielo, les dio la otra mitad de la semana. Que se cumpliese ¿en dónde? En la predicación. Y los apóstoles y muchas personas fueron muertos ¿por quién? ¿Por el pueblo qué? Judío. Aún Pablo y muchas personas, aún Pedro y Jacobo y todos fueron muertos por los judíos a manos también de los romanos. Que en ese tiempo los romanos persiguieron a los judíos, a los que predicaban la palabra de Dios. Y entonces ahí está claramente, se cumplió la ¿qué? La semana, lo está diciendo aquí. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase lo que está diciendo allá Daniel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ¿qué? Ciudad. Y acabar con la prevaricación y el pecado. Y ungir al santo de los santos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y luego en el apedreamiento de Esteban, se cumplieron las semanas, la última semana, siguiéndole predicando el evangelio a los judíos, pero como ellos no juzgaron y no quisieron aceptar a Jesús como nación, como pueblo, como nación, entonces le digo, entonces ahora nos vamos ¿a dónde? A los gentiles. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Entonces esta semana fue cumplida, ¿en dónde? Con el apedreamiento de ¿quién? De Esteban y traído el evangelio. Entonces, entonces Jesús anuncia que el reino de los cielos sería quitado de la nación judía y dada a otras naciones o a otros pueblos o a los gentiles para que dieran mejores frutos. Miremos lo que dice
Romanos 2, 28 y 29. Romanos capítulo 2, 28 y 29. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, el en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí vemos claramente que ya nosotros, o sea, la nación gentil pasó a ser judíos espirituales. Cuando usted le diga que usted es judío, no se asuste, querido hermano, ni se ofenda por eso, porque la salvación viene de los judíos, viene de Cristo. Cristo era judío y nosotros somos judíos o israelitas espirituales, porque como el pueblo judío desechó, y aquí está diciendo Pablo, no es judío el que se hace la circuncisión en la carne, o sea, en el prepucio, como ellos lo hacían, sino el que es judío interiormente, o sea, el que se deja escribir los mandamientos de Dios en su mente y en su corazón. Los que verdaderamente van a predicar el evangelio. Entonces, la iglesia ha tenido sus épocas y en este último tiempo le dio un mensaje a la iglesia adventista del séptimo día que salió del chasco de 1844 que Cristo Miller decía que venía, pero no vino. Entonces, cuando el pueblo, ya en la Edad Media se levantó el verdadero anticristo, que es el sistema papal, entonces salieron dos jesuitas. Entonces, la nación, la cual, ahorita vamos a seguir lo de los jesuitas, la nación a la cual se refirió Cristo en Mateo 21, 43, es la nación del Israel espiritual, como lo dice Gálatas capítulo 6, 15 y 16. Gálatas capítulo 6, 15 y 16, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 6, 15 y 16. 6, 15 y 16 nos dice de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. A todos, o sea, ya no es una nación, sino que es el pueblo que gentil. O los judíos también se salvan individualmente, tanto judíos como gentiles, pero tenemos que aceptar ¿a quién? A Cristo. Y en este momento los judíos no han aceptado a Cristo, porque lo rechazaron del apedreamiento de Esteban y se le cumplió las 70 semanas. ¿Para quién? Para ellos. O sea, el tiempo de gracia terminó con el apedreamiento de Esteban y trajo el evangelio a los gentiles, y nosotros los gentiles son los que debemos de dar ¿qué? Mejores frutos que los judíos. Todo el pueblo que sirve a Jesús de cualquier raza o cualquier parte del mundo es parte de la familia de Dios, de la nación santa de Dios, como lo dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿A quién llamó ya? Después del pueblo judío, o de la nación judía, o del pueblo de la nación de Israel, llamó al pueblo gentil a que diéramos mejores ¿qué? Frutos. Entonces la semana se cumplió, dice muy claramente, y allí había, y de allí había de la nación, o allí habla de la nación santa escogida de Dios. Todas las promesas hechas a la nación judía se cumplieron en el Israel espiritual de Dios, o se deben de cumplir en el Israel espiritual de Dios, la iglesia cristiana. En Lucas nos dice muy claramente, Jesús dijo que Jerusalén sería destruida. ¿Jerusalén sería qué? Destruida, lo dice también en Mateo 24. Dice que la nación iba a ser ¿qué? Destruida. ¿Por quién iba a ser destruida? Por la nación romana, o sea, por el imperio romano.
Jesús dijo que Jerusalén sería destruida por los gentiles, o sea, por el Imperio Romano. El templo, el tiempo de los gentiles es todo el tiempo que se predique el Evangelio hasta la venida del Señor, como lo dice Mateo 24:14. Como lo dice Mateo 24:14. Mateo 24:14 nos habla claramente de que, miremos lo que nos dice Mateo 24:14. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? El fin. Entonces vendrá ¿qué? El fin. Entonces, la Jerusalén terrenal nunca más será ciudad santa de Dios. El Señor ha escogido la Jerusalén, ¿de a dónde? Miremos cuál Jerusalén es la que Dios ha escogido. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 3, versículo 12. Nos dice de la siguiente manera. 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre en él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. O sea que la ciudad santa es la del cielo, no aquí. Ya aquí no, la Jerusalén terrenal ya no es santa. La ciudad, la Jerusalén santa es la del cielo, donde está Cristo, donde nos quiere llevar a nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser santos. Entonces la palabra del Señor nos habla claramente. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene muchas lecciones que nos enseña que Dios tiene una nación espiritual, un Israel espiritual. Por eso es que estamos estudiando esta lección o este seminario o este estudio. Siendo que Jesús solamente vivió 3 años y medio, determinados todavía para los, y las 7 semanas determinados todavía para los judíos, o sea, con la muerte de Cristo, cómo se completó el pacto de los 7 años, según la profecía de Daniel 9:27. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo se cumplió esta semana? En Hebreos 2, capítulo 3. Hebreos capítulo 2, 2:3. Hebreos 2:3. En Hebreos 2:3 nos dice de la siguiente manera. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces vemos claramente que esta salvación pasó ¿a quiénes? A los gentiles. Y vemos claramente, entonces, la cual ha sido anunciada por medio del Señor, primero por el Señor, nuevo, fue confirmada por los que la oyeron, o sea, los discípulos. Los discípulos confirmaron el pacto a los 3 años y medio. A los 3 años y medio completaron el pacto de las 70 semanas. 67 semanas para reconstrucción. 62 semanas hasta el ungimiento de Cristo con el bautismo. La última semana murió Cristo después de 3 años y medio. Y a los 3 años y medio se completó la semana con el apedreamiento de Esteban. Y trajeron el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Pablo es el ministro o el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Entonces, virtualmente son pocos los eruditos estudiantes de la Biblia que sostienen la profecía de Daniel 9 hasta el año 27, cuando Jesús fue ungido. Pero de allí en adelante, la mayoría de ellos se confunde en la profecía aplicando al futuro la semana que falta.
que dice ampliamente antes de la venida de Cristo. Pero en la Biblia no hay ninguna otra profecía que se divida como esta. Pues puede usted pensar en algún motivo o razón por la cual la gente hace esto. ¿Por qué invalida la palabra de Dios? ¿Sabe usted por qué? Miremos lo que nos dice aquí muy claramente. La doctrina que proyecta los otros 7 años de Daniel 9:27 no está en la Biblia. ¿Dónde está, pues? Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos 7, 13. Nos dice de la siguiente manera. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, ¿en qué está fundamentada esta doctrina? ¿Por qué la palabra de Dios está siendo anulada? Por las tradiciones. Las tradiciones. Entonces vamos a mirar algo. Dice, usted se sorprenderá al saber que la enseñanza de la profecía del capítulo 9 de los últimos 7 años fue inventada por los hombres. La historia documenta esta. No es difícil encontrar la información. No es difícil encontrar la información. Vamos a mirar cómo fue esto. Miremos de la siguiente manera, en la historia, o sea, tenemos que investigar la historia de la iglesia. Recordemos, entonces, en la Edad Media, o después de que el Imperio Romano fue dividido en 10 fracciones y se destruyeron 3 tribus bárbaras que impedían todavía que el sistema papal o el anticristo surgiera como el sistema papal, entonces apareció el anticristo. ¿Quién? El sistema papal, es el anticristo. Es el que la iglesia adventista tiene identificada, y en la Edad Media todos lo tenían identificados como ¿qué? Como el anticristo. Pero en la Edad Media se levantaron 2 jesuitas, uno preterista y otro futurista. El preterismo fue expuesto por primera vez por el jesuita Luis de Alcázar durante la Contrarreforma, o sea, cuando en el año 1500 comenzaron a surgir los reformadores, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, y ahí siguieron otros reformadores. Entonces se levantó un hombre llamado Luis de Alcázar con el preterismo, o sea que las profecías del anticristo se han cumplido en el pasado. De las perspectivas preteristas sirvió para reforzar la postura de la Iglesia católica frente a los ataques de los protestantes que identificaban al Papa como el anticristo. El preterismo sostiene que la profecía se cumplió en la destrucción de Jerusalén y el juicio sobre Jerusalén en el año 70, con las destrucciones de los romanos, y que el anticristo era Nerón. Bueno, eso es lo que dicen ellos, o también otros dicen otras cosas. Hay muchas aplicaciones del preterismo, pero que muchas personas no creen mucho esta doctrina. Pero el futurismo sí tuvo mejor acogida aún por los que se denominan cristianos de otras denominaciones. Entonces, el futurismo, dice aquí, aunque hoy, dice aquí el futurismo, el creador de esta falsa doctrina, es una falsa doctrina, es el jesuita Francisco Rivera, en el año 1537 y 1591. Los jesuitas, con el objetivo de contrarrestar la reforma protestante del siglo XVI, se inventaron un falso sistema de interpretación profética futurista. Aunque hoy, con variaciones, la escuela preterista es la que adopta mayormente
los comentaristas católicos, la más difundida y utilizada por el catolicismo es la época de la Reforma, y en siglos posteriores fue el llamado la escuela futurista. Ambas modalidades hermenéuticas fueron ideadas por sendos o por personas teólogos españoles. Luis de Alcázar, en el 1554 y 1613, fue un jesuita sevillano, en quien Roma le debe la interpretación preterista, de escasa aceptación en su tiempo. O sea, esta preterista fue de escasa, o sea, no se creyó mucho. Otro jesuita, Francisco Rivera, en el 1537 y el 1591, de Salamanca, formuló la escuela futurista. Y es dicha interpretación la que recogió Belarmino, ampliándola y extendiéndola en la teología y la apologética de la Contrarreforma, la obra publicada en 1581. Entonces Belarmino siguió con ¿qué? Con otro jesuita. Roberto Belarmino, en 1542 y 1621, jesuita italiano, este era un jesuita italiano, consagrado por vida a combatir el protestantismo, fue nombrado cardenal por la defensa que obró del catolicismo y por las armas apologéticas que puso en manos de los católicos para revivir la crítica de los reformadores al dominio papal. Lo que hace actual para nosotros este cuarto centenario de obra apologética de Belarmino es la realidad del impacto que la misma ha hecho en el campo protestante, después de que el catolicismo la ha abandonado o ha sido abandonado por el catolicismo. ¿Quién verdaderamente? Los jesuitas inventaron esta falsa doctrina del futurismo, pero la abrazaron el el protestantismo. Y el protestantismo es el que está hablando de esta profecía, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque al igual que la iglesia adventista y muchas otras iglesias, ella también ha sido infiltrada y se han metido personas de las diferentes de los jesuitas y de muchos otros que han salido en defensa de ¿quién? De Roma. Entonces estos comienzan a predicar este evangelio. ¿Del qué? Del futurismo. El cardenal Belarmino, siguiendo a Rivera, lanzó todas las profecías que pudieran al final de la última periodo de la historia, justo antes de la consumación final. De esta manera, la era papal fue pasada por alto, y así es como se intenta neutralizar la enseñanza de los reformadores y prerreformadores, porque estos aplicaban el sistema papal los rasgos característicos del anticristo. El Vaticano sentía el impacto acumulativo de tantos textos bíblicos en su contra, y de ahí la tarea de responder que tomaron bajo su responsabilidad a hombres como Alcázar, y este jesuita Rivera y Belarmino. Entonces vemos claramente que esto lo comenzó a abrazar fue la iglesia o los protestantes, y ellos son los que predican todo esto. ¿Por qué? Porque estos jesuitas querían que no los reformadores
del 1500 en lo adelante, con Zwinglio, con Martín Lutero y todos estos reformadores, entonces le aplicaban la profecía al anticristo a Roma. Entonces ellos hicieron una desviación, estos jesuitas hicieron una que Francisco Rivera, y hicieron una desviación con la predicación futurista. Y Belarmino y Albeiro, otro futurista. Porque las profecías abarcaban, o sea, ¿cuáles versículos eran los que querían refutar estos hombres, este hombre futurista? Francisco Rivera. Para poder desviar a la gente del sistema ¿qué? Papal. ¿Del sistema qué? Papal. Entonces, ¿cuáles eran los versículos? Daniel 7, 8 al 24 al 26. Miremos lo que nos dice Daniel, capítulo 7, versículo 8. Nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel 7, 8 nos habla de la siguiente manera. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Los 3 cuernos, bueno, el imperio romano fue dividido en 10 fracciones, o sea, en 10 reinos. Luego de esos 10 reinos destruyeron a 3 reinos, y ahí surgió ¿qué? El cuerno pequeño, y se lo aplicaban ¿a quién? El 24 y el 26 nos dice de la siguiente manera: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, del imperio romano. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, el cuerno pequeño derribaría ¿qué? Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Toda esta profecía, y la de Tesalonicenses 2, 1 al 12, que nos habla del hijo de pecado, del hijo de perdición, y Apocalipsis capítulo 13, que nos habla de la bestia y el anticristo, o del que dice que lo confiesa que Cristo no ha venido en carne, del anticristo. Todo esto se lo aplicaban ¿a quién? Al sistema ¿qué? Papal. Al sistema ¿qué? Papal. Entonces, en la misma línea que estos dos últimos, Tomás Malveda, en el año 566 y en el año 628, dominico español, nacido en Valencia, prosiguió la tarea apologética en favor de Roma. En 1604 publicó del Anticristo, en donde afirma que se trata de un individuo, no un sistema. O sea, este hombre, Tomás Malveda, dijo que el anticristo no se trataba de un sistema, no, que se trataba era de un hombre, pero verdaderamente es un sistema, y ese sistema católico romano. Entonces vemos claramente de raza judía, que no aparecería sino hasta cerca del final de los tiempos. La labor de Belarmino estaba dando frutos. La escuela futurista se interponía como réplica antiprotestante. El futurismo profético, puesto en circulación por los jesuitas, convirtió al anticristo de las profecías bíblicas en un monstruo inspirado en las fábulas judías y en las leyendas paganas, un personaje terrible que en los últimos tiempos reconstruiría el templo de Jerusalén y abriría y aboliría la religión cristiana. ¿Y aboliría la religión qué? Cristiana. Negará a Cristo y se proclamará Dios para dominar todo el mundo. Y todo ocurrirá en breve espacio de 3 años y medio, justamente antes del tiempo del fin. Entonces ponen esos 3 años y medio como literales, cuando esos 3 años y medio no son literales, sino proféticos. Día por año, como lo dice Ezequiel, capítulo 4,
versículo 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 nos habla de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 nos habla de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 nos habla de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. O sea, los 3 años y medio se cumplieron proféticamente con las 70 semanas en el apedreamiento de Esteban. Ya no se va a levantar un judío allá en Jerusalén. Eso es un embuste de la Iglesia Católica Romana, sacado por estos jesuitas. ¿Y apoyado por quién? Por las hijas de Babilonia, o sea, por sus otras iglesias, que han salido de la Iglesia Católica Romana, pero siguen con interpretaciones de la iglesia, y son pastores de renombre. Pues, y explican, sacando esta semana, más que todo la mitad de la semana, de contexto. Y la ponen esta semana, ¿en la qué? En el futuro. Pero estos 3 años y medio se cumplieron en el apedreamiento de Esteban. No va a ser que se va a levantar en el futuro un anticristo o un hombre judío y va a reconstruir. Puede que reconstruyan eso allá. Eso cada rato sacan que ya está reconstruyendo el templo de Jerusalén en Jerusalén, el judío. Pero eso, si lo reconstruyen, de nada le sirve, porque es que ya el sacrificio y cesó en el año 70, cuando fue destruido, y cesó cuando Cristo murió en la cruz. El velo del templo se rasgó, indicando que eso se había cesado. Y luego, cuando de la destrucción por los romanos, entonces terminó totalmente, porque Jesús dijo: esta ciudad será ¿qué? Destruida, o este templo. Y fue destruido. Y hasta hoy no ha sido reconstruido, porque el templo o la Nueva Jerusalén está ¿en dónde? En el cielo. ¿Y el templo está en dónde? En el cielo, donde está en este momento Cristo. Cristo pasó de 1844, pasó al lugar santísimo, y hoy está haciendo una obra de juicio, y ya está recolectando a su reino. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios, para esta Jerusalén de arriba, no terrenal, para este santuario celestial que está oficiando Cristo como sumo sacerdote. No sigan creyendo más esos embustes de que allá en Jerusalén se va a levantar un rey judío, desviando verdaderamente al pueblo, porque nosotros sabemos que en las iglesias que constituyen Babilonia hay hijos de Dios y que están esperando que se les diga la verdad para salir de este lugar, para unirse al pueblo de Dios, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está preparando este pueblo para el reino de los cielos. Y este canal está preparando este pueblo, porque yo soy adventista del Séptimo Día, que fui católico durante muchos años, pero que Dios me mostró este mensaje para que lo predicara y para que preparara un pueblo para el reino de Dios, y que dejáramos de creer más estos engaños de Satanás, y que pudiéramos verdaderamente entender la palabra y la profecía bíblica. Comparte este tema, dalo a conocer, para que mucha gente salga de este engaño, y que el verdadero anticristo es el sistema papal. Este es el verdadero anticristo, el que ha echado por tierra toda la verdad. Y este es el mensaje también del tercer ángel, porque necesitamos sacar a la gente del engaño. Iglesia Adventista del Séptimo Día, prediquemos esto en los sermones en la iglesia, para que la gente pueda verdaderamente entender y no se deje engañar para este último tiempo. Pastores, ancianos y predicadores de la Iglesia Adventista, prediquemos el mensaje. Dios nos está invitando a que prediquemos el mensaje, a que demos el sonido certero a la trompeta. Que Dios los bendiga. Esto es lo del anticristo. ¿Lo de qué? Lo del anticristo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. Entonces, vemos que los 3 años y medio fueron cumplidos en
en el año 34. O sea, ya no hay semana futura y no podemos sacar esta semana hacia el futuro porque fue cumplida. Ya los 3 años y medio que tenía que el pueblo judío recibir instrucción más fueron dados por los mismos discípulos en el mismo tiempo cuando Jesús ascendió a quién? Al cielo, y en el año 34 se cumplió. Y el evangelio fue pasado a quiénes? A los gentiles. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Suscríbete al canal. Te invito a que te suscribas al canal para que te sigan llegando estos temas bíblicos, proféticos y también del estudio o del repaso de lección de escuela sabática. Y todos los temas que van a ser subidos porque, como le he dicho, el tema de la iglesia adventista que Dios nos ha dado es muy extenso, o sea, tiene mucho, la Biblia tiene mucho que predicar y tiene mucho que hablar. Y nosotros tenemos 28 creencias en 6 doctrinas y tiene un mensaje muy extenso y muy amplio y también muy edificador y reconstructor para el reino de los cielos, para que verdaderamente nosotros podamos prepararnos y preparar a un pueblo para el reino de Dios. Suscríbete al canal. Y antes de terminar este tema, les invito a que tengamos una palabra de oración. Como le digo, puede ser reconstruido Jerusalén y puede el diablo hacer cualquier cosa allá, pero ya eso no sirve para salvación. El evangelio de salvación es que Cristo está en el santuario y en el lugar santísimo y está haciendo una obra de juicio y preparando al pueblo para su santo reino. Acude a Cristo y arrepiéntete y arrepintámonos y creamos verdaderamente en el evangelio. Que Dios les bendiga. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este maravilloso tema que nos has dado. Hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en todo lugar donde se oiga este tema o se vea este tema, este video, Padre misericordioso, tú bendigas a las personas para que los puedas sacar del engaño, bendito Dios, porque eso es lo que quieres tú, Señor, que la gente no sea engañada y que verdaderamente como iglesia prediquemos este evangelio. Perdona la negligencia de la iglesia por no predicar este evangelio en la iglesia, dentro de la iglesia, en los sábados, en los sermones. Pero te pido, Señor, que ojalá toque los corazones para que ellos prediquen este evangelio y lo den a conocer, bendito Dios, en la iglesia, para que preparen al pueblo para que no sea engañado. Bendito Padre y Rey Celestial, te pedimos que nos bendigas con el poder de tu Espíritu Santo y con la compañía de tus santos ángeles y el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.